¿Cómo con el proyecto? Bueno, ya vamos semana 5. Reporte de semana. Semana aquí. ¿Cuándo se tendrá el reporte? Cada 3 semanas. La sexta semana. La entrega del reporte. Entonces, deben ir revisando. El parcial lo vamos a dejar para la semana 7. Para el jueves de la semana 7. Entonces, parcial jueves de la semana 7. Y Semana 7 que día jueves. Bien. Sí, entonces por favor, no se excedan de la cantidad de hojas del informe. Son 5 páginas, ¿no? Entonces, vamos a continuar en la clase pasada. Estuvimos mirando el modelamiento de los sistemas mecánicos. Dijimos que al igual que en los sistemas eléctricos, los sistemas mecánicos tienen un principio físico, tienen unas variables, unos parámetros, y por ende lo importante al momento de construir un modelo matemático es identificar esta información. Entonces, identificamos cuáles son las variables, posiciones, velocidades, movimiento translacional. También dijimos que los parámetros son generalmente las masas, coeficientes elásticos, coeficiente de amortiguamiento y las fuerzas externas aplicadas a estos sistemas corresponden a valores positivos de la fuerza, ¿sí? La convención que dijimos que vamos a utilizar aquí es que las fuerzas son más positivas, las posiciones y las velocidades de las fuerzas de cada uno de los componentes son más positivas en el bloque donde estamos ejecutando o donde estamos modelando el sistema. También dijimos que tenemos un principio físico que es la segunda ley de Newton, que me dice que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Listo? Y con eso entonces hicimos este ejercicio, un sistema de 2 bloques. Es importante aquí, por ejemplo, identificar las posiciones. Y, W y SP son las posiciones, por lo tanto la velocidad y la aceleración van a estar con respecto a estas variables. Aquí los coeficientes son KS, CS y KT. Entonces recuerden que por cada elemento físicamente conectado al bloque tenemos una fuerza. En el primero teníamos 2 fuerzas y en este último teníamos las 2 fuerzas del bloque superior, pero también las esta fuerza que está atada en la parte inferior, este resorte. Y adicional a eso teníamos la fuerza de entrada sobre este bloque que tenemos. Entonces, utilizamos segunda ley de Newton para cada uno de los bloques y particularmente planteamos una ecuación de segundo orden para cada uno de estos. Lo que dijimos es que por cada bloque, así como por cada esfera, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Bien. ¿Qué hicimos de este ejercicio? ¿Lo terminamos de hacer? ¿Planteamos las ecuaciones? Bueno, entonces vamos a continuar con el modelamiento de sistemas rotacionales. Ya miramos movimientos translacionales, generalmente se describen a través de diagramas de bloque de cuerpo libre con bloques. Aquí movimientos rotacionales generalmente tenemos rotores, están asociados a motores que son los que me ejecutan esta sección de movimiento y por ende ya no vamos a hablar de masas de los bloques sino de inercias. Entonces estos cuerpos cilíndricos pues van a tener un momento de inercia dependiendo del eje, ya vamos a ver que lo vamos a denotar en este caso como J. Y también muchas veces tenemos esta notación que tenemos acá, le llaman omega, a omega la velocidad angular y a teta la denominan como la posición angular. Entonces, a partir de este marco de referencia es que vamos a plantear la segunda ley de Newton que se sigue aplicando acá, solo que para sistemas rotacionales.
Entonces el sistema rotacional que tenemos, ya no tenemos fuerzas sino torques, y el factor sumatorio de torques va a ser igual a inercia por aceleración angular. Bien, al igual que en los sistemas translacionales vamos a tener componentes que me introducen torques opuestos a la dirección del movimiento. Entre ellos tenemos el amortiguador, en este caso amortiguador rotacional, que cumplen la misma función que los sistemas translacionales, producen una desaceleración controlada, en este caso con el fin de convertir una energía cinética en energía térmica a partir de discos como estos que vemos acá. Entonces estos discos tienen por dentro un gel que a medida que se acopla este disco al rotor, eso hace que se vaya desacelerando de forma controlada el sistema. Al aplicar estos o al conectar estos elementos a su sistema mecánico rotacional, pues van a generar un torque, en este caso un torque de fricción viscosa, que va a ser definido por la constante de fricción que multiplica el diferencial de las velocidades. Es esencialmente igual que en el caso translacional. Lo único es que, si se dan cuenta, ya no hablamos de velocidades translacionales, sino de velocidades rotacionales, pero sigue siendo la constante por el diferencial de velocidad. Más positiva la velocidad del elemento que estamos analizando. Estos son los discos que les decía, amortiguadores rotacionales, que se utilizan generalmente para eliminar las vibraciones que tienen este tipo de sistemas, también en sistemas rotatorios, en enrolladoras, sistemas de transporte, todos estos sistemas que tienen motores que realizan alguna función de desplazamiento posiblemente. Aquí tenemos una gráfica, entonces miren que ahora el comportamiento va a estar definido en términos de revoluciones por minuto, velocidad, y por este otro lado torque. Entonces muchas veces en la hoja de especificaciones vamos a tener esta información que les va a poder dar información sobre esos parámetros del sistema, particularmente el coeficiente de fricción. Teneo, señor. Una pregunta que dijiste para reducir, o sea, es que hay que decir eso, pero tú dijiste para reducir. Sí, es que tú dijiste para reducir. Sí, suprimir oscilaciones. Esto esencialmente es un control, ¿sí? En los sistemas mecánicos. El control lo que hace es manipular una variable física. Si estás manipulando posición y esa posición tiene algunas vibraciones, lo que hace es reducir y eliminarlas. Es eso. El otro elemento que tenemos en los sistemas mecánicos rotacionales es el resorte de torsión. El resorte de torsión ejerce un torque sobre el sistema, en este caso asociado a la posición, de igual forma que en el sistema translacional, una constante que va a estar multiplicada por el diferencial de posiciones angulares en este caso, que ejercen ese torque opuesto a la dirección del movimiento. Generalmente estos resortes de torsión van acoplados a barras rígidas, con el cual se introduce mayor o menor rigidez en el sistema. Entonces aquí tenemos esta barra, que es la que se acopla a ese resorte de torsión, y a partir de la hoja de especificaciones que me dan ahora en términos de ángulo y el torque aplicado, pues yo voy a poder calcular esa constante de rigidez, o la constante, en este caso, de torque que se ejerce por ese resorte de torsión. ¿Listo? Bien, entonces, al igual que en los sistemas translacionales, resortes siempre van asociados a la posición, amortiguadores, sean rotacionales o translacionales, siempre van asociados a la velocidad. En el caso que la estructura de estos motores, generalmente nosotros consideramos sistemas cilíndricos, ¿sí? O rotores de forma cilíndrica, y en esos rotores de forma cilíndrica
el momento de inercia sobre el eje X va a estar definido por esta expresión que tenemos acá. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Muchas veces a ustedes en las hojas de algo les dan no específicamente la inercia, sino la masa y el radio. Entonces a partir de la masa y el radio pueden calcular esa inercia para realizar alguna simulación de ese sistema. Este es el más común, un sistema rotacional de forma cilíndrica, pero también podemos tener estos otros dos formas. Tal vez en mecánica se especializan mucho más en este otro tipo de estructuras que tienen otros momentos de inercia con respecto del eje X. Por ejemplo, acá un cuarto de la masa por p al cuadrado más c al cuadrado, que hacen referencia a las dimensiones de esta superficie cilíndrica. ¿Listo? Y así para este caso de acá. Nosotros aquí vamos a considerar el clásico, que tenemos superficie cilíndrica, rotores cilíndricos y que su momento de inercia se ejerce sobre el eje X. Es decir, vamos a tener esta relación de acá. ¿Listo? Bien, y entonces en esos cuerpos cilíndricos nosotros vamos a tener un torque asociado a ese elemento. En este caso definido por la inercia que multiplica a la aceleración. Inercia por aceleración definido como la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. Cualquiera de las dos estructuras pueden utilizar para definir ese sistema. Bien, hasta aquí hemos visto que se comportan de la misma forma los sistemas rotacionales. Lo único es que ya no hablamos de posiciones y velocidades translacionales, sino rotacionales. ¿Sí, señor? Esta es la constante, es una constante. ¿Cómo modelamos este tipo de sistemas aplicando la segunda ley de Newton? Seguimos considerando la misma convención, es decir, torques opuestos a la dirección de movimiento son negativos, generalmente asociados a los resortes y amortiguadores, y también que las posiciones y las velocidades en los torques ejercidos por esos elementos son más positivos son más positivos en el objeto de estudio. Miremos este ejemplo. Entonces aquí tenemos un sistema rotacional definido por dos discos que están acoplados por esta barra o por estas dos barras acoplados a un soporte fijo. Esto me modela este sistema que tenemos acá. No es exactamente, o sea, los diagramas de cuerpo libre no representan exactamente el sistema la geometría del sistema como tal, pero sí me permiten entender cómo es ese comportamiento dinámico. Entonces, vamos a volvernos acá. Miren que en esta válvula Cameron pasa por aquí un flujo, ¿sí? Y esta tiene una recámara interna que gira y deja pasar el flujo de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, esa interconexión entre los dos, entre la recámara interna y la tubería, se modelan como dos discos de inercia J1 y J2, que van a estar acoplados por estos elementos rígidos que me modelan el material con el cual están conectados estos dos, pero también la fricción que tienen una con respecto a la otra. Entonces, me dicen que este diagrama de cuerpo libre me modela este sistema. ¿Y qué? ¿Cómo? Es que recuerden que este soporte es, o sea, por eso les digo, no necesariamente el diagrama del cuerpo libre corresponde con la geometría del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, este soporte fijo, más bien el movimiento de los dos, de la recámara y de la tubería, están definidos por J1 y J2, que van a girar, ¿sí? Y estos dos soportes que tenemos aquí son los que me definen ese comportamiento estático de la tubería. Pero entonces no necesariamente vamos a tener
esto gráficamente con respecto al sistema. Este es un comportamiento dinámico más bien del sistema. Bien, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos B1 y B2, que son coeficientes de fricción. Tenemos K1 y K2, que son coeficientes de rigidez asociados en K2 a esta barra y K1 asociado a esta otra barra. Y me dicen que TA es el torque aplicado, ¿sí? Entonces, como es el torque aplicado, el torque externo va a ser positivo. Me dicen que con respecto a este eje tenemos θ1, que es la posición, ω1 la velocidad, θ2 la posición y ω2 la velocidad de este disco 2. Aquí ya me dan el torque asociado a esta barra, me dicen que es K1 por θ1. Recuerden que es torque por coeficiente por posición, es el torque, entonces ya tengo el torque asociado a esta barra. Me piden hallar las ecuaciones de estado asumiendo que la salida es θ2. Describir el sistema como una función de transferencia. Eso lo deben tener. Sí, porque es como en el translacional, que si son dos cuerpos se considera a cuerpo de segundo orden. Correcto. Entonces, en los sistemas rotacionales, por cada disco, por cada rotor, por cada esfera, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tenemos dos rotores, dos discos, por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, por lo tanto el sistema va a ser de cuarto orden. Y eso, cuando la fuerza y la fricción, la más se aplica al disco. Ese K2 se implica este acá. K2 es esto acá. Esto se aplica cuando el disco es 2, el disco y acá hay una distancia. Y ahora, acá también está aplicando. Pero realmente así para desde que siempre lo TEA. No, TEA está asociado solamente a este disco rotador. No, esto de aquí no es que se multiplique, esto es definición, ¿no? Esto es posición y velocidad de este disco. Posición y velocidad de este disco. J1, momento de inercia por el disco 1, J2 por el disco 2. Inercia 1. Primero la función que ya te está imputando su información. Y ahora
O si quieren teta 1, teta 1. Por cada disco hay dos Posición, teta 1, número 1 para el disco 1, teta 2 y número 2 para el disco 2. digamos, en ese caso, la concentración. ¿Cuál es su? Solo aplican esta y así, y la otra tienes. Sí, porque eso más que centrado no lo centrado. Ah, bueno, pues invertís aquí. Ajá. Sí. Ahora menos. Esto es menos, y esto es menos. Cada uno. Sí, para pasarlo a cuestiones de estado paso Sí, pues, o sea, signos variables de estado y luego